Perfecto. Sí, don Sergio. Gracias, licenciado. Mire, los documentos que nos envió estaban muy interesantes. Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Espero poder abarcar un poquito de tiempo. Usted, Sergio, disculpe, usted de casualidad no lo he visto ahí por el edificio 7 y 10. Así es, para servirle. Ah, bien, ¿verdad? Sí, Sí, ¿verdad? Qué gusto saludarle. no, para mí es un Por ahí gusto. lo saludo en persona. Gracias. Bueno, felicidades que esté aquí usted. Felicidades. Sí, Sergio, Gracias. eso vamos a ver hoy un poco. Vamos a trabajar. Esperemos que nos dé un poquito de tiempo para poder trabajar sobre eso. Si no, por lo menos vamos a hacer del conocimiento a cada uno de los presentes. Claro que sí. Perfecto. Estimada dama Diana Gabriela Morales Díaz, por favor. Levantó la mano. Perdón, licenciado, se levantó. Se le levantó. Perfecto. Bueno, ya se están conectando los demás. Qué bien. El día lunes hablamos un poquito de relación de los contratos, su definición, hablamos un poquito que es fundamental el libro 4 del decreto ley 106, que es el Código Civil guatemalteco, el decreto ley 106. Pues prácticamente la base de nosotros como abogados, como notarios, como licenciados en ciencias jurídicas y sociales es el derecho civil. Por eso es que es fundamental y es recomendable que ustedes, mis estimados alumnos, estudien, lean mucho, lean. Yo les recomiendo a título personal, no sé quiénes lo han leído o quiénes lo tienen y no lo han leído, y para aquellos que aún no lo tengan, por favor, compren un libro que es muy bonito, uno aprende bien, que es el libro de Alfonso Brañas. Lamentablemente, él ya no pudo escribir la segunda parte. Todo nuestro derecho civil, pues prácticamente es casi, es, tiene mucha semejanza con el derecho español, no digamos, con el derecho español, parte del derecho francés. Entonces, es fundamental, previo a otorgarles el título de abogado, notario y licenciado en ciencias jurídicas y sociales, que puedan leer ese libro, que puedan leer ese libro. Sí, por favor, Josué. Licenciado, fíjese que yo tengo un libro de Alfonso Brañas, pero no sé si será ese, que se Es llama ese, porque El solo hay Manual uno. de Derecho Civil. Es ese. Qué interesante ese, fíjese usted, porque ahí habla, ya está por estrenarse también, creo que en los cines de Guatemala, sobre Napoleón. Y qué visión la de Napoleón ustedes, en verdad, porque trae a los médicos y establece el tiempo en que puede quedar una persona embarazada, de quién es, porque como antes se iban a la guerra, el varón iba a la guerra a las cruzadas. Mire qué interesante. También, si no estoy mal, habla sobre el nombre, porque antes solo podíamos, decíamos nosotros, Josué, cuando el mundo no estaba tan poblado, o Sergio. Ya después, cuando el mundo se empezó a poblar, Josué sí, el que está cerca de la pared. Sergio sí, el que está cerca de donde hay unos rosales. Y la doctrina, la historia nos va explicando, ¿verdad? Que entonces de ahí los apellidos, Josué Paredes, Sergio Rosales. Pero ese libro de Alfonso Brañas es muy interesante, es recomendado, por favor, para todos ustedes. Es una riqueza porque uno va a fortalecer su asidero jurídico. Bueno, nos quedamos ahí. Entonces estábamos hablando un poco sobre los contratos. Hicimos un pequeño repaso, pues prácticamente ustedes deben de saber eso, y específicamente el libro 5, pero la segunda parte del libro 5 que hablas, porque vamos a ver contratos. Es importante tener
la mayor claridad qué es un contrato bilateral, qué es un contrato unilateral, cuáles son aquellos contratos conmutativos y aleatorios, conmutativos, que también son contratos bilaterales en los que se tiene certeza de lo que se está contratando, se tiene plena certeza de las partes y el objeto del contrato. Los contratos aleatorios, por el contrato aleatorio hay un factor que se desconoce, puede ser el precio, la cantidad, el objeto, entre otras cosas que nosotros pues no vamos a ir topando, es decir, una serie, se tiene una certeza o una probabilidad. Debemos de tomar en cuenta, estudiar lo que es los contratos absolutos y condicionales. El contrato absoluto es aquel que para que surta sus efectos no está sujeto a condición alguna. Todo lo contrario, el condicional, valga la redundancia, que necesita darse pues prácticamente en el camino una condición para que el contrato sea perfecto. El contrato gratuito, que se caracteriza porque no genera algún desembolso, es decir, puede existir algún tipo de gasto, sí, tal vez el gasto de los honorarios del notario, el gasto de la inscripción, al contrario del contrato oneroso. Los contratos públicos se denominan que también son contratos públicos porque, un ejemplo, yo creo que esto lo podemos ver en la vida real, es un poco común. Cuando un ejemplo, tal vez, con respeto, menciono el nombre de la dama Marta Julia Hernández, ella, gracias a Dios, tiene un terreno grande, está en una buena ubicación y resulta que el Registro Nacional de las Personas anda buscando un terreno donde poner a sede, donde dejar su sede y entonces empiezan a hacer un trato con ella, ¿verdad? Dicen que estos contratos se caracterizan porque una de las dos personas es el Estado. Y la doctrina también nos dice que estos contratos, donde comparece una persona individual y comparece el Estado, también pueden ser llamados privados, porque quien pone las condiciones es la persona en particular. También están aquellos contratos de ejecución inmediata y de plazos, valga la redundancia, se entiende, aquellos que se perfeccionan de ejecución inmediata, atendiendo al momento en el cual se va a dar el cumplimiento o el hecho. Y de plazos, aquellos, pues, un ejemplo podría ser también, ¿verdad? Una compraventa a plazos, están los contratos consensuales, están los reales. El contrato tiene relación, el contrato tiene relación directa por la forma en que se perfecciona, por lo que los contratos consensuales se perfeccionan con el simple consentimiento. El real, pues prácticamente ustedes vienen, el requisito esencial es de que se perfecciona con la entrega de la cosa. Ese es el real, que se te perfecciona con la entrega de la cosa. El requisito esencial para su validez es en este último caso podemos mencionar el contrato de mutuo, ¿verdad? Es una contraprestación. Yo tengo un bien y recibo por eso pues una cantidad dineraria. También están los contratos de libre discusión, los de adhesión. Yo creo que en derecho mercantil ustedes estuvieron viendo con relación a estos contratos de adhesión, porque el catedrático de derecho mercantil pues habla sobre aquel formulario y pone el ejemplo de una tarjeta de crédito. Yo creo que la mayoría hemos llenado este tipo de contratos. Usted viene y llena ese contrato. Hay unos que denominan el contrato de tarjeta de crédito o el contrato de adhesión, aquellos cuando solicitamos o pedimos un servicio en un hotel, un tiempo compartido, pero al final hay unos contratos que a través del formulario
pues nos adherimos a una obligación a quienes los elevan a escritura pública. Bueno, el objeto es que ustedes, mis queridos alumnos, por favor, lean lo que es el libro 5, lean lo relacionado en el Código Civil, lo relacionado a los contratos para tener un poco o mejor claridad en lo que vamos a ir hablando. Yo le quiero pedir favor, vamos a ver a unas 3 personas y que tengan su código de notariado a la mano, el decreto 314, que me puedan apoyar un poquito en la lectura. No sé si usted, Sergio, tiene... Aquí está Josué, es uno. Josué me va a ayudar, él va a ser el primero en leer. Amarili Solares la segunda y Luis, arriba las mujeres, ¿ve? Y Marta Julia, espero las que me levantaron la mano. Entonces estamos, primero Josué, después Amarili, después Marta Julia. Vamos a mencionar unos artículos y vamos a llevar la lectura. Esperamos que hoy pues solamente hablemos un poquito del protocolo, algunas obligaciones, algunas formas de enmendar cuando nosotros estamos capturando para ya entrar el día lunes con el primer ejercicio que podría ser la compraventa. Para el tratadista Enrique Jiménez Arnau, el protocolo lo define como la colección o conjunto ordenada de documentos notariales. Nosotros debemos de recordar, como ustedes lo vieron en Derecho en Notariado 1, que Guatemala pues integra lo que es el sistema de notariado latino, que por lo regular cada año hay un congreso donde se intercambian y se presentan ponencias. El Colegio de Abogados es invitado para que mande un representante a esos congresos. Pero también nosotros en Guatemala tenemos lo que es un instituto de Derecho Notarial. El Instituto de Derecho Notarial como el Instituto de Derecho Mercantil en su momento, años atrás, tal vez hablando del año, qué decirle, 2005 para atrás, pues vino y equilibró la función, la responsabilidad que tenía el Colegio de Abogados, porque el Instituto de Derecho Notarial trató la manera de socializar, de llevar capacitación al gremio, una función que el Colegio de Abogados, pues en su momento era muy pobre, porque antes el Colegio de Abogados, a través de la administración que tenía, solo realizaban una capacitación al mes. Yo le llamaban los miércoles académicos y solo era una vez al mes. De ahí que surgió la asociación de determinados profesionales íntegros, responsables, respetables, con mucha capacidad, se unieron y formaron lo que es el Instituto Nacional el Instituto de Derecho Notarial. Que valga la redundancia, creo que fue allá por 1987, ellos no tenían una personalidad jurídica y a ellos se les donó un edificio. Y ese edificio que en su momento se les donó es la sede que tiene el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, que está en la zona 2. Si no estoy mal, fue en 1987. De ahí que ahí están las oficinas del Instituto de Derecho Notarial, que cuando ustedes se vayan a graduar, yo les recomiendo que sean miembros del Instituto de Derecho Notarial, porque debemos de ir nosotros, pues prácticamente fortaleciendo nuestro asidero jurídico. Entonces, Guatemala integra y representa, tiene una representación cada vez que se realizan este tipo de congresos. El año pasado, el último congreso fue ¿cómo se llama esta? Alguien que me ayude, una playa, no es Acapulco, el que está en Quintana Roo. Buenas tardes, Playa del Carmen. ¿Qué manda?
Buena tarde, Lick. Le saluda Carol. Hola, Carol. Qué alegre volverlo a tener como maestro, Lick. Muchas gracias. Gracias. ¿Será Playa del Carmen o Tulum? No, está cerca de Tulum, Playa del Carmen. ¿Cómo se llama esta playa? Cancún, licenciada. Isla Mujeres. No, hombre, ¿En está Cancún? cerca de Cancún, disculpen. No, Cancún no. Puchica, se me olvidó ahorita. Chetumal, licenciado. Ah, Chetumal. Champerico. no, Cancún. Champerico, dijo aquel. Me llega la creatividad. Sí, el Sí. año pasado fue en la ciudad de Cancún, licenciada. Cancún, sí, disculpa, sí. Isla Mujeres, está Tulum, sí, Cancún. Entonces ahí se realizó el Congreso de Derecho Notarial el año pasado, donde Guatemala siempre tiene una representación y el Instituto de Derecho Notarial acompaña en esa representación donde presentan ponencias y la invitación es abierta para que cualquier notario pueda participar. Los que en su momento, cuando estén graduados y tengan la posibilidad económica de viajar, de veras a título personal, yo se lo recomiendo porque es, miren ustedes, muy interesante intercambiar ese tipo de conocimiento, comentarios, experiencias de un país a otro. Y les puedo decir que Guatemala, pues prácticamente con cuestiones de derecho registral, nosotros estamos muy avanzados a nivel de Latinoamérica. Lo único que nos hace falta a nosotros es implementar la firma electrónica para presentar los documentos en el registro general de la propiedad. Caso contrario, que ya se está haciendo en el registro mercantil. Bueno, sigamos con el tema. El protocolo se caracteriza porque es la compilación de instrumentos autorizados por el notario que se encuentra en un orden riguroso. En cuanto a la secuencia de los instrumentos, podemos hablar de la numeración cardinal, en cuanto al tiempo, la cronología y cómo fueron faccionados estos. Le pido de favor al varón que mencione su nombre que lea el artículo 12, por favor, y vamos a ir un poquito rápido por la hora. Artículo 12, por favor. Artículo 12. El protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autorice, el que principiará en la primera línea del pliego inicial. Se cerrará cada año el 31 de diciembre, o antes si el notario dejare de cartular. La razón de cierre contendrá la fecha, el número de documentos públicos autorizados, razones de legalización de firmas y actas de protocolación, número de Perfecto. folios de que se compone, observaciones si las hubiere y la firma del notario. Perfecto. Entonces, con base en este precepto, la apertura legal de protocolo se realiza con el primer instrumento público que el notario autoriza. Y eso tiene una temporalidad que puede ser del 1 de diciembre al 31 de diciembre. Pero como siempre hay incidencias en el camino, vamos a hablar más adelante de ese tipo de incidencias. Si bien la apertura del registro notarial o del protocolo desde el punto de vista legal ocurre con la autorización del primer instrumento que el notario autoriza, también debemos de tomar en cuenta que existen otro tipo de requisitos o obligaciones, como cuáles. Hay dos, una que podemos decir que es legal y otra que es administrativa. Una legal, que es la apertura con el primer instrumento público, y la otra que podríamos denominarla como una administrativa, que es el pago de la apertura del protocolo. La dama, por favor, que lea el artículo 11. Buenas tardes, licenciado. Mucho gusto saludarlo de nuevo. Qué gusto, señorita. Artículo 11. Los notarios pagarán en la tesorería del organismo judicial 50 quetzales cada año por derecho de apertura de protocolo. Los fondos que se recauden por este concepto se destinarán a la encuadernación de los testimonios especiales enviados por los notarios al Archivo General y a la conservación de los protocolos. Excelente. Entonces, repito, hay dos preceptos, podríamos decir. El legal, que consiste con la apertura desde el punto de vista de la autorización del primer instrumento público, y una que podría ser, o le podríamos denominar, como lo denominan en la doctrina, la administrativa, que es pagar la apertura del protocolo.
Por favor, la siguiente persona, si no, regresamos nuevamente con el varón. El artículo 8, por favor. Buenas tardes, licenciado. Artículo 8. El Por favor. protocolo es la colección ordenada de las escrituras matrices de las actas de protocolización, razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Bueno, entonces los primeros tres, es decir, las escrituras matrices, las actas de protocolización y las razones de legalización de firmas están reguladas en el decreto 314. En el artículo 29 del decreto 314, ahí miramos los requisitos para, para las escrituras matrices, las actas de protocolización en el artículo 63 del decreto 314 y en las actas de legalización en el artículo 59, pero hay uno que lo tenemos que integrar, que está en el artículo 962 del decreto ley 106, Código Civil. ¿Alguien que lo lea, por favor? ¿Qué artículo dijo, licenciado? El 962 del Código Civil, por favor. Con gusto lo puedo leer, licenciada. Por favor. Artículo 962. Autorizado el testamento cerrado, el notario lo entregará al testador. Después de transcribir en el protocolo, con el número y en el lugar que le corresponde, el acta de otorgamiento. Dicho instrumento será firmado también por todos los que en el acto intervienen. Perfecto. Requisitos y formalidades. Uno de los aspectos o características del protocolo consiste en que los instrumentos para su validez deben de constar en un tipo de papel. Antes se utilizaban unos cuadernillos. La Superintendencia de Administración Tributaria le vendía al notario unos cuadernillos. Vamos a ver. Yo creo que sí, hay algunos que son contemporáneos míos aquí, ¿verdad? Y creo que en su momento, cuando cursamos diversificado o sexto primaria, llevamos contabilidad y íbamos a las librerías a comprar unos cuadernillos para la contabilidad. Algo así eran los cuadernillos que se vendían en su momento. Ahora, pues prácticamente nos venden hojas de protocolo, que son, ¿cómo decirles? Son unidades de hojas de protocolo. Ya no son los cuadernillos. Cada hoja de protocolo, según una reforma y que hubo hace que como unos 4 o 5 años, ahora cada hoja vale 10 quetzales. Esta obligación, pues prácticamente está prevista en el primer párrafo del artículo 9 del Código Notariado y el 13 del mismo cuerpo legal. Entonces, en su momento, por favor, van a leer ustedes el artículo 9 y el artículo 13 del decreto ley, del decreto 314. Y por favor, lo tienen que integrar con el artículo 30 del decreto 737-92, que es un acuerdo gubernativo, por favor, que es el reglamento de la ley del impuesto de timbre y papel fiscal especial para protocolos. Asimismo, en su momento vamos a hablar un poquito lo que es la razón del cierre. Es necesario abrir el protocolo cada año, sí, para aquellas personas que van o se van a dedicar también al notariado. La ley prevé que también que el registro notarial debe cerrarse anualmente, como ya lo dijimos, el 31 de diciembre. Esto por lo regular lo realiza el notario. A veces, en son de broma, dice uno, mira, el 31 de diciembre tienes que estar ahí con tu máquina cerrando el protocolo, ¿no? Hay quienes pues lo cerramos cuando regresamos a la oficina en el mes de enero, ¿verdad? 1, 2 de enero, que no andar a uno hoy el 31 de diciembre haciendo la razón del cierre de protocolo. El cierre de protocolo, pues, se caracteriza, es una razón notarial. Uno de los ejemplos, pues, ustedes ya lo tienen en la plataforma del cual vamos a trabajar. ¿Alguien que me lea el artículo 12 del Código Notariado, por favor? Yolik. Por favor. Artículo 12.
El protocolo se abre con el primer instrumento, el artículo 12, ¿me dijo? Sí, sí, por favor. El protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autorice, el que principiará en la primera línea del pliego inicial. Se cerrará cada año el 31 de diciembre o antes si el notario dejare de cartular. La razón de cierre contendrá la fecha, el número de documentos públicos autorizados, razones de legalización de firmas y actas de protocolación, número de folios de que se compone, observaciones si las hubiere y la firma del notario. Perfecto. Ahora, por favor, vamos a leer lo que se refiere a la base legal del índice de protocolo, el artículo 15 y el artículo 16, por favor. Buenas noches, licenciado. Le saluda Guillermo. Por favor, Guillermo. Artículo 15. El índice del protocolo se extenderá en papel sellado del mismo valor del empleado en él y contendrá en columnas separadas: 1. El número de orden del instrumento. 2. El lugar y la fecha de su otorgamiento. 3. Los nombres de los otorgantes. 4. El objeto del instrumento. Y 5. El folio en que principia. En el índice podrán usarse cifras y abreviaturas. ¿Sigo con el 16? Sí, por favor. Artículo 16. El índice irá fechado y firmado por el notario y antes de suscribirlo podrá hacer las observaciones pertinentes. Perfecto. Dentro de las obligaciones posteriores al cierre del protocolo, lo que hablábamos un par de minutos antes, el notario debe de remitir el testimonio del índice del registro notarial a su cargo, el cual va dirigido, pues desde hace muchos años, el Archivo General de Protocolo tiene como directora a una dama. Entonces, este testimonio va dirigido a la directora del Archivo General de Protocolos, conforme lo establece el artículo 92 del decreto 314, Código Notarial. Bueno, asimismo debemos hablar un poquito sobre los atestados. En realidad, los atestados son los documentos y constancias que sirven de respaldo y sustento al notario para otorgar cada instrumento público. Casi son los mismos atestados por lo regular que utilizamos en la compraventa que vamos a utilizar para el resto de instrumentos. ¿Por qué? Más cuando se va a trasladar o se va a enajenar un bien. ¿Cómo cuáles? Nosotros venimos, creo que la mayoría de los que están presentes en su momento han visto una escritura de compraventa o han comprado un terrenito o una casa y lo primero que preguntamos a veces es, mire, ¿y tiene Yusi al día? Sí. Quiero ver el recibo. Aquí está. Mire, ¿y la luz? Sí, aquí está el recibo. Mire, y si de repente es una colonia donde hay seguridad, ¿y cómo está el pago de seguridad? Aquí está. Mire, ¿y tiene internet? ¿O ha hecho uso del internet? Sí, aquí está. Entonces vamos pidiendo los recibos para que nosotros estemos conscientes que los servicios están al día, que han sido cancelados. Pero miren, mis queridos alumnos, hay algo que a veces a mí me pasó hace poco, yo les comparto la experiencia. Fuimos a averiguar cómo estaba Yusi, cómo estaba la inscripción en el registro de la propiedad, porque tenemos que tomar de 3 lugares el valor más alto para poder hacer una escritura de compraventa cuando se está enajenando un bien inmueble. Entonces, los valores es catastro municipal, DICARI y la inscripción en el registro general de la propiedad. Pedimos los documentos, los recibos, que todo estuviera al día, pasamos a verificar si había o no había multa y resulta que en catastro municipal, no sé si alguien me corrige, por favor, no recuerdo si es 3º o 4º nivel, en catastro municipal de Guatemala, hay una oficinita que si usted por X o Y razón tiene una subcostanera arriba
o tiene su carpa, entonces la municipalidad viene y lo multa a usted y le empieza a crear un expediente. O si usted le gusta un poquito el ruido, le da volumen a su aparato reproductor, entonces puede ser objeto también de una multa. Entonces es muy importante que cada vez, esta es la conclusión, que cada vez que usted, mi estimado alumno, cuando sea notario o usted esté asesorando, o esté verificando lo que es un contrato de compraventa donde se va a enajenar un bien inmueble o un terreno rústico, por lo regular, donde es el departamento de Guatemala, que es donde hay más presión con relación a esto. También vaya a Catastro y pregunte si no tiene multas por licencias, por favor. Entonces, haga eso. Bueno, entonces estábamos hablando que esos son parte de los atestados. Copia, necesitamos pedirle tanto a vendedor como a comprador que nos presente su documento personal de identificación. Nosotros verificamos. Mis queridos alumnos, por favor, tómenlo como una responsabilidad de ustedes, aunque la persona, el vendedor, le presente el DPI, mire, nada cuesta pedir, porque ahora todo es en línea, una constancia, una certificación de nacimiento vale 15 quetzales. Y si usted lo considera que hay un poquito de problema y no está descargada, váyase al Registro Nacional de las Personas para verificar que la persona que le va a vender a usted o la persona que va a vender el inmueble sea la persona que en realidad esté inscrita en el Registro Nacional de las Personas. Hace poco nos sucedió a nosotros en la oficina. Les comento el caso así rápido. Una persona que le habíamos trabajado nosotros ya hace unos años vino. Dijo, mire, Eric, fíjese que yo quiero comprar una casa. La casa está en Ciudad San Cristóbal. Y más por Ciudad San Cristóbal hay que tener mucho cuidado. Yo quiero comprar esta casa. Perfecto. Entonces pedimos los documentos para iniciar. Entre los atestados uno pide el testimonio del inmueble. Y si no hay testimonio, que nos den la copia y nosotros, ahora que el Registro General de la Propiedad le facilita a usted para hacer la consulta en línea, nada cuesta hacer la consulta en línea. Cada consulta, si no estoy mal, vale $1. Entonces, todo lo tenemos a la mano, mis queridos alumnos. Recuerde que el notario es responsable también de la mala práctica profesional. Y el notario es responsable si no verificó bien que la persona que tiene usted enfrente, que dice llamarse Pedro Manuel Estrada Cabrera, si usted solo tocó un DPI y no averiguó, no confirmó que él era, usted también tiene parte de responsabilidad en ese contrato, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ir a ver en el Registro General de la Propiedad, hacer la consulta a distancia, aunque te traigan el testimonio y te lo pongan a la vista, nada cuesta hacer una consulta a distancia o mandar uno al procurador o siempre, miren, en el camino siempre hay una persona que colabora, porque cada día sale a ganarse los centavos, anda a traer una consulta electrónica. Esas son, pues, prácticamente parte de los atestados que como notario nosotros debemos de pedir. Repito, recibos de servicio, agua, luz, teléfono, extracción de basura, seguridad, testimonios y copias de DPI. Nosotros tenemos que consultar en el registro de la propiedad que la finca pues, sea la que nos están poniendo, la que describe de los documentos que nos están poniendo, verificar en el registro nacional de las personas que la persona que dice llamarse así efectivamente esté inscrita, y si no está descargada la certificación de nacimiento, entonces le decimos al cliente que nos espere un poquito, vamos al registro nacional de las personas a verificar que efectivamente la persona esté inscrita en el registro nacional de las personas. Pero también fíjense ustedes que de ese caso que les estoy comentando, por poquito nos echaban gol, porque la persona venía con una copia de DPI y dijo, fíjese que el propietario del bien inmueble no está en Guatemala. Entonces, esta es la copia de DPI, pero me dieron un mandato y yo soy el mandatario.
¿Cómo así? Sí, es que fíjate que no está. Él se fue hace como un mes, salió de Guatemala, entonces me otorgó un mandato a mí. Oye, pero si aquí dice que el mandato lo otorgaron hace 10 días y me está diciendo que se fue hace un mes. Entonces uno a veces no puede evidenciar directamente así a la persona cuando la tiene en la mesa, pero por eso existe también un factor de responsabilidad, la ética y de confianza entre notario y cliente. Entonces en su momento nosotros venimos, le hicimos ver al cliente y hay que tener mucho, mucho cuidado. Miren que los pícaros cada día están viendo o se perfeccionan la forma de estar estafando a las personas. Entonces, eso es con relación al cierre. Vamos a hablar un poquito del tema de las formas de corregir errores en el instrumento público. Vamos a ver, mis queridos alumnos, si podemos proyectar algo. Bueno, hablamos hace un momento en relación a la apertura de protocolo. Este es un formulario que se sube por lo regular cada año. La directora del Archivo General de Protocolos instruye a su personal para que cada año se pueda subir este formulario para que los notarios lo puedan descargar. Incluso hoy en día ya se puede hacer la apertura y el pago del mismo en línea. Este es el formulario, uno de los ejemplos que ustedes ya lo tienen en la plataforma, va dirigido al Archivo General a la directora del Archivo General de Protocolos, se establece el año, se establece el número de colegiado. Cuando la Corte Suprema de Justicia lo juramenta uno, entonces ahí también, como ahí le dan una clave, la clave uno la va a utilizar como notario para los testimonios especiales o cuando sea requerido. Está el nombre de la persona, se tiene que asignar su documento personal de identificación, su estado civil, el NIT, la sede notarial, los datos de residencia. Yo, a título personal, pues trato de la manera que todo lo tengo unificado en la oficina. ¿Por qué razón? Porque fíjense ustedes, yo no sé quiénes escucharon eso y espero que nadie no ha vivido, pero allá por el año 2000, 2005, los extorsionistas, como antes habían hasta guías, creo que alguien se recuerda eso, cuando era Telgua nos regalaban una guía y los extorsionistas miraban ahí, lo llamaban a uno y miren qué feo eso, está recibiendo ese tipo de llamadas. Entonces yo lo que hice fue que mi sede notarial, aquí también tengo mi sede fiscal, la cual me sirve para la Contraloría General de Cuentas, para la Superintendencia de Administración Tributaria, y es la misma sede que tengo y la que reporto en este formulario. Nos piden también un depositario. En caso de ausencia de protocolo del cual soy depositario, queda a cargo de otro colega que es notario. Se tienen que asignar los nombres, los apellidos y se tiene que establecer la dirección. Algún pariente, en caso que no se encuentre ¿cómo se llama este? Al depositario, algún pariente notario, aquí están los datos.
Se tiene que asignar los datos, la dirección, el municipio, el departamento, el teléfono, y luego viene la firma tanto del notario que está solicitando la apertura del protocolo como del notario depositario. Nosotros ya leímos que se tiene que pagar un impuesto, se tiene que pagar 50 quetzales y también le cobran a uno el IVA. Ahora vamos a ver otro documento. Bueno, hablamos un poquito hace un momento y se le dio lectura a lo relacionado con el índice. Este es un ejemplo de índice. De la manera de hacerle lo más sencillo, ustedes le pueden agregar otras cositas, claro que sí, como se los dije en la primera sesión, lo importante es que ustedes cumplan los parámetros y los requisitos que establece el decreto 314, que es el Código de Notariado. Entonces, aquí tienen ustedes a la vista lo que es en un pequeño índice y por lo regular, así es como la mayoría de notarios lo hacemos. Índice que contiene los instrumentos públicos autorizados, cancelados, rescindidos por el notario, un servidor de ustedes. Porque como lo estudiamos hace un momento o lo compartimos, podemos iniciar, bueno, si nos llegan a tocar nuestra sede notarial, ¿verdad? Qué bendición de Dios. Si el primer día que abrimos nuestra sede notarial nos tocan para autorizar un instrumento público, pues qué mejor si es una compraventa, si nos ganamos algunos centavitos. Pero también cuando estamos redactando ese instrumento público, pueda que exista un error y tengamos que cancelar ese instrumento público, pero nace a la vida jurídica y pues prácticamente ocupa un número en nuestro protocolo, aunque sea cancelado. Pueda que ese instrumento público hoy que sea una compraventa, no, disculpen, pueda que ese instrumento público, ese primer instrumento público, yo autoricé el documento público número 468 el 15 de diciembre del año 2020, pero a principios de enero de 2021 vienen las mismas personas y me dicen, mira notario, fíjate que nosotros pues no llegamos a un acuerdo, vamos a rescindir el contrato que autorizamos el mes pasado y con mucho gusto, entonces no va a ser una compraventa, no va a ser una escritura cancelada, sino que va a ser una rescisión de contrato. Entonces, leímos que debe de tener 5 columnas, primero identificando el número, el lugar y la fecha, los otorgantes, el objeto del instrumento público y el folio. Nosotros vamos a foliar en el lado, digámoslo así. En el lado anverso, 1. En el lado reverso, 1B. Entonces, nuestra escritura, que es una compraventa de bien inmueble, va a utilizar un folio, que es una hoja. Pero este folio tiene el 1 y el 1B. Entonces, nuestro instrumento público termina en el reverso, que es el 1B. Por eso es que aquí el documento número 2 termina en el folio 2. Entonces, este contrato de subarrendamiento, que es el instrumento número 2, por lo regular, los contratos de arrendamiento conllevan más hojas de protocolo. Entonces, este nos llevó 3 hojas de protocolo. Por eso es que la compraventa, el número 3, la compraventa, que es una compraventa de bien inmueble, el número 3, está en el folio número 5. Y aquí está la razón del índice. Se finaliza el presente índice, el cual contiene 3 instrumentos públicos,
contenidos en 6 folios, los cuales extiendo, numero, sello y firmo en una hoja de papel bond impresa en su anverso, porque solo estamos imprimiendo, no es el índice es pequeño y la razón es pequeña solo en el anverso. Ahora, si fuera más grande, podría ser que utilicemos el reverso. Y aquí hay un ejemplo del testimonio del índice del protocolo correspondiente al año 2021 a cargo del infrascrito notario, que para remitir a la directora del Archivo General de Protocolos extiendo número, sello y firmo en 2 hojas, en fotocopia reproducida directamente de su original, y la segunda la presente o la presente. Como ustedes consideren, estimados alumnos, la redacción se respeta de cada uno de ustedes. Lo que tenemos que hacer es cumplir con los requisitos que establece el decreto 314 en la ciudad de Guatemala, el 31 de diciembre del año 2021. Entonces, dibujamos nuestro timbre fiscal de 50 centavos. Ustedes tienen que leer el artículo 5 de la ley de la ley de timbre fiscal y papel sellado especial para protocolos, por favor. El artículo 5 es fundamental que lo lean. Está la firma y está el sello de notario. Pero así también hay otra razón. El 20 de julio del año 2022, un servidor de ustedes, notario, procedo a cerrar el registro notarial a mi cargo, correspondiente al presente año. Porque aquí hubo una incidencia y al mismo tiempo una bendición, ¿verdad? Por haber sido nombrado registrador general del Registro General de la Propiedad de la Zona Central. El protocolo contiene 3 instrumentos públicos distribuidos de la siguiente manera: una escritura matriz, una acta de protocolización y una razón de legalización de firmas, el cual consta en 6 folios. Leo lo escrito, lo acepto, ratifico y firmo. Esa es la razón. Por eso nosotros dijimos que el protocolo hay una temporalidad, que si tenemos la bendición y Dios lo permite, pues en los primeros días de enero autorizamos el primer instrumento. Pero la temporalidad es de el 1 de enero a 31 de diciembre. Pueda que en ese año, a quienes sean bendecidos, si cartulen bastante, a quienes cartulen un poco menos, hay quienes por X o Y razón, como en el ejemplo pues dejan de cartular a medio año, otra vez, tal vez en el primer trimestre, o hay quien pues tuvo una oportunidad de trabajo y va a tener que salir del país. Entonces, puede cerrar su índice o puede dejar en depósito su protocolo. Aquí hay otra razón. En la ciudad de Guatemala, el 31 de diciembre del año 2021, sí se cierra el 31 de diciembre del año 2021. Yo, en infrascrito notario, procedo a cerrar el registro notarial a mi cargo correspondiente al año en curso, y que contiene 200 instrumentos públicos distribuidos de la manera siguiente: 150 escrituras matrices, 25 actas de protocolización, 15 razones de legalización de firmas y 10 instrumentos cancelados, el cual consta de 300 folios. Mis estimados alumnos, el ejemplo que acabo de leer del índice y de las razones, esa es tarea para ustedes. Entonces mañana, a más tardar, a las 24 horas, ustedes ya tienen que haber subido eso a la plataforma, por favor. Entonces vamos a leer otro, en un momentito lo voy a atender, solo vamos a tratar la manera de terminar este tema. Formas de corregir errores en el instrumento público antes de ser autorizados por el notario. La ley establece entre reglonaduras y en la práctica el notario pues lo denomina entre líneas, y la mayoría de notarios nosotros utilizamos las palabras entre líneas, pero nuestro decreto 314 habla de entre renglonaduras. Está entre renglonaduras, conocido también como entre líneas, está la adición, está el testado, está el excedido. Entre renglonaduras, ya les dije, ¿verdad?, que comúnmente lo conocemos nosotros como entre líneas, pero la palabra correcta es esa, ¿verdad? Es esa.
Entre líneas, la palabra se omite la palabra, se ponen dos linitas, se pone la palabra correcta y se ponen las palabras léase. Ya vamos a ver el ejemplo. La adición se utiliza cuando omitimos o asignamos un dato o una oración en el instrumento público que autoriza el notario y se producirá únicamente en las líneas de la hoja de papel sellado especial de protocolo, específicamente en la línea 1 o en la línea 26. Es una adición porque no tenemos más líneas arriba. Entonces, un ejemplo podría ser adición. Nos confundimos, solo pusimos el número, pero no lo pusimos en letra. Entonces, ya vamos a ver el ejemplo. Igual como en el testado. En el testado lo que estamos haciendo es suprimir una palabra. Entonces, ponemos testado, 2 puntos, la palabra que vamos a suprimir, punto, omítase. Y en el excedido se utiliza cuando se consigna una letra o palabra o frase fuera de los márgenes derecho e izquierdo de la hoja de papel especial de protocolo. Tenemos también, si no estoy mal, tenemos un ejemplo. Ahorita se los voy a poner. Esto también es tarea, mis estimados alumnos, para mañana. Prácticamente ustedes lo que tienen que hacer solo es copiarlo a mano en hojas de papel bond y lo tienen que escanear y subirlo a la plataforma, por favor. Formas de corregir errores en el instrumento público. Aquí están. Artículo 14, Código Notariado. Serán nulas las adiciones entre reglonaduras y testados si no se salvan al final del documento y antes de las firmas. Las enmendaduras de palabras son prohibidas. Entonces ya dijimos que esta adición entre reglonadura, testado y excedido. Entonces vamos a hablar en primer lugar de la adición. Se utiliza cuando omitimos o consignamos una palabra o una oración en el instrumento público que compulsó el notario y se producirá únicamente en el primer renglón de cada instrumento público. Aquí hay un ejemplo. Recuerden, ustedes ya aprendieron en Notariado 1 que nosotros no podemos asignar en hojas de protocolo lo que son cantidades en números. Lo podemos hacer siempre y cuando lo dejamos en paréntesis, pero todo es en letras. Entonces aquí nosotros tenemos el instrumento público número 24, pero se nos olvidó poner la palabra 24. Y como arriba no hay otro renglón, no hay otra línea, pero eso es una adición. Ahí está el ejemplo, ¿ven? Y al final del instrumento público ponemos adición 2 puntos, 24 puntos, léase. Entre reglonaduras, conocido también como el nombre de entre líneas. Conocido también, entre líneas se utiliza cuando omitimos o asignamos un dato o una oración en el instrumento público que autoriza el notario y se va a salvar al final del documento. Aquí tenemos otro ejemplo. Marcos Estuardo Valverde Herrera, se nos olvidó asignar uno de los 2 nombres de la persona que está compareciendo. Entonces, al final ponemos entre renglonaduras, o comúnmente hay quienes ponen entre líneas. Lo correcto, el decreto 314 establece que es entre renglonaduras, 2 puntos, Estuardo, punto, léase. Entonces, ahí está el ejemplo de entre reglonadura. Ahora tenemos un ejemplo de testado. Se utiliza cuando el notario asigna una palabra, oración o frase
errónea y se debe omitir para cumplir con lo solicitado por el requirente. Un ejemplo. Resulta que comúnmente nosotros escribimos Estuardo iniciando con E, pero lo correcto es Estuardo iniciando con S. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Entonces, salvamos el error al final. Testado, 2 puntos. Estuardo con E, punto. Entre líneas, 2 puntos. Estuardo, punto. Léase. Ahí está el ejemplo del testado. Y aquí tenemos un ejemplo de excedido. Se utiliza, casi no es muy común. Y a veces, ¿por qué no es común? Porque si es un error de impresión, no va a salir solo una letra. Le va a salir pues prácticamente las 25 líneas con esa letra fuera del margen. Entonces, lo que hacemos nosotros es, como sabemos que no nos van a inscribir ese instrumento público en el registro correspondiente, es cancelar el instrumento público y volverlo a imprimir. La doctrina y el decreto 314 nos dice que se utiliza cuando se consigna una letra, palabra o frase fuera de los márgenes derecho o izquierdo de la hoja de papel sellado especial para protocolo del instrumento que autoriza el notario. Y aquí está el ejemplo. Estado, 2 puntos, C, punto, omítase, punto, excedido, 2 puntos, volverte, punto, léase. Este es como cuando uno presenta un memorial y supongamos le dicen a uno, ay, mire, se le olvidó o se me pasó a mí por error poner que eran 6 copias y puse que eran 5. Entonces uno entre las líneas le agrega eso, que van tantas copias o algo así, ¿verdad? Es casi lo mismo que se hace en los memoriales. Se aleja un poco, fíjese, Amarili, se aleja bastante, porque ahí no hay problema, porque son escritos que uno presenta, son memoriales, entonces abajo uno puede testar. Por favor, Luisiana. Licenciado, disculpe, retrocediendo un poquito en la foliación. Usted indicaba de que la primera escritura tenía folio 1 en el lado anverso y folio 1B en el lado reverso, ¿verdad? ¿Esa B qué significa? Es que no entendí. Vuelta. Así ya entendí. Bueno, entonces, a nosotros nos vendieron un lote, hagamos en cuenta que este es el lote que fuimos a comprar en SAT. Aquí hay un lote de 25 hojas de papel especial de protocolo. Nosotros en la escritura, iniciamos a cartular. La primera es una compraventa, va en una hoja de protocolo. Después tenemos un contrato de arrendamiento, va en 3 hojas de protocolo. Después tenemos una constitución de una sociedad anónima, va en 12 hojas de protocolo. Perfecto. Nosotros tenemos que numerar, porque así establece el decreto 314. Entonces, desde la primera hoja tenemos que numerar, por eso se llama foliar. Entonces, la primera hoja, 1. El reverso, 1B. La segunda hoja, 2. El reverso, 2B. La tercera hoja, 3. El reverso, 3B. Mire, pero ahí ya se pasó para el otro instrumento público. No importa, porque 314 le dice a usted que tiene que foliar y usted tiene que cumplir con la foliación. Por lo regular, la mayoría de notarios no foliamos y foliamos al final cuando ya estamos haciendo el índice, o lo correcto es foliar cada vez que uno está haciendo un instrumento público, pero la práctica es otra cosa y nosotros empezamos a foliar cuando hacemos una protocolización de documento, ya sea de un acta de matrimonio o un documento proveniente del extranjero. Entonces decimos, ahora foliemos. Y fíjense ustedes que como lo dejamos a última hora, a veces venimos y nosotros mismos, tal vez que por nervios, por descuidados o porque lo estamos haciendo a la carrera, la palabra es de ser irresponsable ustedes. Entonces venimos, nos equivocamos
Y íbamos por el, ¿qué? Por el 34 y ponemos otra vez 34. Entonces lo que comúnmente hacemos es ponerle una línea en medio del número y arriba ponemos el número correcto. Cuidado si le echan corrector a esa hoja de protocolo ustedes. No, simplemente pongan en una línea y ya está. Y como eso en su momento, pues prácticamente el Archivo General de Protocolos cita a los notarios y cuando los va a citar les preguntan, revisan los instrumentos públicos, revisan el índice, revisan la foliación, revisa que usted presente los atestados, ya hablamos un poquito de los atestados, que usted lleve sus atestados, que usted haya dado los avisos de cada compraventa o enajenación de bien inmueble que se hizo, los avisos correspondientes a DICABI, que está en el Ministerio de Finanzas Públicas o a Catastro Municipal. Eso, entonces nos vamos a quedar, yo digo que... Muchas gracias, licenciado. A sus órdenes, digo que nos vamos... Licenciado, disculpe una pregunta. Sí, a la orden. Respecto a los ejemplos que nos dio en los documentos, nosotros los tenemos que hacer a mano, pero los datos los podemos cambiar. Ah, mire usted, qué buena pregunta. Mili Tiffany, ¿así es su nombre? Sí. Mucho gusto. Qué buena pregunta, dama. Sí, por favor. El nombre notario, el de ustedes. El nombre del notario, el de ustedes. Y más adelante, cuando nosotros vamos a empezar a practicar, vamos a poner un ejemplo solo con la compraventa y después ya cada uno de ustedes, yo les voy a poner la persona A, usted va a tener que identificar esa persona A. Con respeto, menciono el nombre del caballero presente. Esa persona A se llama Guillermo Manuel Pinero López. Tiene 34 años, es soltero, es administrador de empresas, es guatemalteco, se identifica con documento personal de identificación. Yo creo el número de identificación extendido por el Registro Nacional de las Personas, si comparece a título personal, si comparece en representación de una sociedad anónima, si comparece como gestor de negocios, si comparece como escribano de gobierno. Entonces, eso vamos a ir viendo un poquito también en relación a las representaciones. Y ahorita que me acuerdo, también quiero que miremos algo ustedes. Vamos a ver, no está aquí. Yo creo que esto lo tuvieron que ustedes haber visto en su momento. No sé si en civil o en notariado. Pero miren, mis queridos alumnos, por favor, lean este documento. La verdad, como se los dije en la sesión pasada, aquí es la responsabilidad de cada quien quiere perfeccionar su conocimiento, quien quiere fortalecer su asidero jurídico, quien quiere ser responsable y que no se esté riendo el compañero profesional de uno o uno no esté, vos regalame una copia de esta, vos sabés cómo hacer una representación, vos mirá, disculpa, ¿dónde encuentro una representación? Vos o quién es el alara. Eso está preguntando, es malo ustedes, es veneno. Entonces, aquí están algunas acreditaciones del Estado, de la Universidad de San Carlos, de la municipalidad, de algún sindicato, asociaciones, cámaras, banco estatal, sociedades, mercantil. Esto es importante, miren mis estimados alumnos, porque de esto sí vamos a trabajar. Representación de un gerente general y representante legal, administrador único y representante legal, o presidente del Consejo de Administración y representante legal. Están los de las sociedades mercantiles, los de la fundación, organizaciones no gubernamentales, asociaciones. Están también aquí está lo del partido político, algunos colegios profesionales, que es a través de actas, cooperativas, asociaciones sin fines políticos. Y esto, por favor, lo deben de leer cada uno de ustedes.
Entonces nos vamos a quedar hasta ahí, por favor, mis queridos alumnos. Nos faltó un poquito. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿ustedes vieron lo que es la enmienda de protocolo en notariado 1 o 2? Solo con el hecho de levantar la mano. Quienes sí lo vieron, por favor, que me manden una manita. Quiero ver cuántos vieron eso. Enmienda del protocolo. La enmienda de protocolo. Si les explicaron la enmienda de protocolo. Si vieron la enmienda. Va. Entonces vamos a hacer un lado lo que es la enmienda de protocolo. Perfecto. Porque es un proceso que se lleva ante el juzgado de primera instancia, cuando uno pierde algunas hojas de protocolo, las extravía, se las roba, las denuncias que se pueden poner, porque también ya vamos un poquito tarde. Entonces, estas 2 primeras sesiones tecniqueamos un poquito, el lunes entramos a ver obligaciones previas, obligaciones posteriores de un instrumento público. Vamos a trabajar una compraventa, vamos a estar de la mano con el artículo 29 del decreto 314 para que vayamos en una línea. Vamos a tratar de la manera de simplificar una compraventa muy sencilla para que después, como un rompecabezas, ya la podamos integrar con algunas otras representaciones y podamos hacer los ejercicios, por favor. Entonces, mis queridos alumnos, feliz noche. Los veo el día lunes, por favor. Y espero, por favor, que sus tareas mañana... Perdón, yo tengo una duda. Mañana hasta las 24 horas, por favor. Le escucho, señorita. Licenciado, buenas noches. Perdone, yo tengo solo una duda con respecto al índice del protocolo. No sé si me escucha, licenciado. Gracias. Sí le escucho, sí le escucho. Gracias. Licenciado, si en caso, por dar un ejemplo, en el índice apareciera de que una compraventa me la cancelaran, ¿también la tengo que incluir? Si usted no le pueden cancelar una compraventa, Zaira, si ya está firmada, no. Si ya está firmada, entonces tiene que rescindirla más adelante. Si usted viene y le dice, mire, notaria Zaira, le mandaron todos los documentos y el día, un ejemplo, hoy, usted había citado a las personas hoy a las 10 de la mañana y las personas ya no llegaron y ya no van a llegar, entonces ese instrumento público se lo va a cancelar porque no está firmado por vendedor y no está firmado por comprador. Y cuando ya esté firmado por vendedor y comprador y regresan el día siguiente, dicen, mire, ya no vamos a hacer el negocio, nos pusimos de acuerdo, fíjese que... Entonces ahí lo que tiene que hacer es una rescisión de contrato. Muy bien, licenciado, muchas gracias. Sí. Lic, disculpe, fíjese que yo no vi lo que usted preguntó del protocolo. Araceli Pimentel, que me estaba levantando la mano, después con usted, Amarilis, por favor, disculpe, por favor. Solo para confirmar, son los 3 documentos los que hay que enviarle como tarea: apertura, índice y errores. Apertura no, apertura es de conocimiento para ustedes como las representaciones. Solo Son índice 2. y errores. Índice y errores, ajá. Gracias, Lic. Por favor, sí, por favor, Amarilis. Sí, Lic, disculpe, es que usted preguntó si habían visto lo de ¿qué dijo? La enmienda del protocolo. Sí, pero fíjese que yo por lo menos no sé cómo se hace eso sí no me lo enseñaron, Lic, disculpe. No lo vi, ajá, entonces no sé si puedo hacer el ejercicio, no sé si ahí hay un ejemplo para que yo lo pueda realizar, porque la verdad no tengo idea. Es doctrina, uno lo explica, por eso estaba preguntando, pero permítame un poquito, vamos a ver. ¿Sí, Mónica? Licenciado, buenas tardes. Disculpe una consulta, es que a mí no me quedó clara la tarea. Entonces, tal vez porque no he estado con usted el semestre anterior, pero lo único que tenemos que hacer es transcribir el mismo documento que usted nos coloca ahí, pero esos cuadros que usted coloca ahí, igual los hacemos, con lo que dice adentro, solo cambiando datos. Así es la tarea. Sí, usted lo dijo bien claro desde el principio. Ah, ok. Transcribir. ¿Cuál es el objeto? Tal y como está. Ajá, ¿cuál es el objeto? Sí, pero ahí donde dice notario, póngale usted un nombre, Mónica. No, ya, solo cambiando datos. El objeto es para que nos vayamos familiarizando lo de un índice, porque cualquiera puede ver un índice, ustedes. Yo no sé cuántos años van a pasar el testado es el que comúnmente uno hace en los memoriales, en los escritos del testado, pero para hacer una adición no sé cuánto tiempo va a pasar.
Y eso sí se lo pueden preguntar cuando usted se va a examinar en la fase que es privada, ¿verdad? Entonces, ese es el objeto, Mónica, ¿verdad? Que por lo menos practiquemos o nos familiaricemos un poquito con eso, por favor. Gracias. ¿Alguien más? Yoli, Elizabeth. perdón, solo Sí. para confirmar las definiciones, esas no es necesario copiarlas. Bien. Transcriba todo. Ah, muy bien. Si Gracias, entre más licenciado. practicamos, fíjese, Elizabeth, se nos va a ir quedando. Se nos va a ir quedando. Fíjese. Ahí va a Muy ver. bien. Claro que sí. Licenciado, feliz noche. Bueno. Pendiente que usted, Marilis, yo le voy a compartir, ¿oyó? Lick, perdona, una pregunta. Muchas gracias, Lick, muy amable. Las líneas, el entrelineado para el índice también se hace. Los cuadritos ¿Sí? y todo eso. Ah, va. Gracias, Lick. Bueno, feliz noche, se cuidan. Lick,